8 minutitos que pasaron de las 7 de la tarde nos acompaña Anabela Cerventi. Ha venido con el libro bajo el brazo, se llama Construyendo una autoestima segura. Descubrí cómo fortalecer tu valor interior. Psicotips para sanar, un libro que además es como cuaderno también. Para ponerte a trabajar. Sí, es que bueno, es que... Perdón, que te dejamos tarea para el hogar un fin de semana, pero no está mal. Bienvenida, Anabela. Antes que nada, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias, chicos, a ustedes. Había visto algo que me había gustado en redes sociales, seguramente en Instagram esta semana, que hablaba de el celibato, ¿no? Sí. Le dedicabas un párrafo a eso, me parece que tiene muchas aristas. No es solamente exclusivo, me gustaba esto que traía Mel también, como disparador, no es exclusivo de los incels, los virgos, como le dicen acá, no es del que se queda fuera del sistema y entonces dice, y no tengo más relaciones porque es la única decisión que puedo yo tener frente a un cuadro que no me favorece. ¿Hay estrellas que hoy están optando por esto? Vos sabés que hace un mes, en realidad hace unos días, contaba Rosalía que lleva un mes sin tener relaciones. Rosalía, la cantante, claro, que es tan popular. Fueguitos en Instagram no le están faltando. Olvídate. Bueno, habló de su vida sexual en un programa muy conocido y bueno, ahí contó cómo le afecta, cómo se lo toma. Tenemos el audio para escucharlo. En los últimos 30 días, relaciones sexuales totales. Cero. Cerete. Y creo que va a épocas, pero en mi caso, por ejemplo, yo la llevo en una época de celibato. Y llevo una época de que cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, por lo que sea, mi libido baja mucho. Así, ¿eh? O sea, a mí me afecta mucho el trabajar a unos niveles muy heavy de exigencia, me hace que mi estrés entonces suba mucho, el cortisol y toda esa puta vaina, y entonces como que me baja el libido. Te lo notas tú, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Claro, pasa a veces, sí. Sí, de verdad. Estoy en cero. Cero, ¿eh? Cero bajo cero. Bueno, ahí es clave lo que ella dice, de que justamente le baja la libido y por ahí tiene también esto que hablábamos fuera del aire, esto de querer ponerlo en el trabajo, ¿no? El foco en el trabajo, entonces por eso es una decisión. Prefiero cero contacto para poner la libido en el Qué bien laboral. que le ha venido, porque ha metido en el medio un discazo de comentario musical dentro de una columna que no tenía que ver con esto. Pero totalmente. Pero es que muchas veces la oferta también es tanta. Yo cuando me he separado he sido voraz. Hoy agradezco que todo esté en caja. Porque mi billetera y mi psiquis lo agradecen. En parte lo sufrían. ¿Hay algo de esto? Sí, la verdad que es multisistémico y es multifactorial porque se llega a esta decisión. Ella nombraba el estrés particularmente. Vos pensás que cuando nosotros tenemos la respuesta de estrés activada por una sobreexigencia o por muchas sobreexigencias, tu cuerpo y tu cerebro empiezan a funcionar como en modo ahorro de batería. Empieza a ahorrar recursos por donde pueda. Viste que cuando estás muy estresado, por ejemplo, querés pasar por una puerta que pasás siempre y te chocas el picaporte, o querés decir un nombre y te sale otro, ¿no? Es porque se empiezan a apagar tus aplicaciones de alguna manera y claro, empezás a funcionar ahorrando batería. Entonces, el deseo y conocer a alguien, tu cerebro automáticamente lo va a poner como último de la lista, porque no tiene que ver con tu supervivencia, no es importante ahora. Entonces, como tenés un sistema de autorregulación, como un proceso adaptativo, te va a decir, eso no es importante ahora. ¿Sí? Y lo va a poner abajo de toda la lista, que es lo que dice ella. Pero por otro lado también se habla en sociología de la single culture, que es esta cultura de la soltería que está avanzando, y en el caso de las mujeres, no sé si lo escuchaste vos, este término boy sober, que es sobriedad de chicos, ¿no? Como se toman un descanso de tener citas, las mujeres heterosexuales particularmente, que tiene que ver con el desgaste y, como decís vos, el trabajo que lleva a conocer a alguien, hoy que un vínculo compite con múltiples intereses. Hoy la pareja es un estímulo más que compite con otros en tu vida. Tal cual, no como antes que por ahí eclipsaba a otros. Yo tengo amigos que están en esa, decir, no quiero, o sea, estoy bien con mi trabajo, enfocada en esto, con mi casa, mis cosas, no quiero saber nada de conocer. Es que antes culturalmente se imponía como el objetivo máximo. Las chicas ya desde muy chicas empezaban a pensar en el casamiento, a qué edad querían tener hijos, ¿no? Los hombres también, que en ese rol de proveedor que los ha ubicado en la sociedad, en conseguir un trabajo en el que pudieran hacer carrera, cuándo tener hijos, y ser padres jóvenes o no. Hoy ya no es así. Sí, en el medio hubo, para mí todo es pendular. Tengo amigos que siempre están mirando a largo plazo. El señor Nehamki siempre me dice, los sistemas tienden al equilibrio. Yo le digo, quizás en un largo plazo, yo lo que veo es de un lado al otro.
es cierto lo que vos marcabas, Anabela. Después fuimos a una época donde era todo lo contrario. El valor era, si podías, tenías 6 millones de citas. Claro. Había casi una competencia. Quien más match juntaba era el héroe de la manada o la heroína, Sí. la líder del grupo. Y en un punto te definís por eso, ¿no? Por la cantidad Claro. de contactos que tenés. Por eso yo te decía en la previa que no sé si la sobriedad es, si es autoimpuesta, si es un poco una decantación de gente que se siente mal con el sistema, porque ese mismo nivel de validación por ahí los excluye, los tenía comiendo banco Claro. un año y dice, bueno, está bien, para hacer... Total. Ya sé que es Messi el que juega, yo no voy a jugar, me voy a mi casa Claro. y ni siquiera veo el partido. Me pongo la de los Avengers. Claro, lo que vos decís es sumamente interesante desde el ámbito de la neurociencia incluso, porque esto que decís vos, antes era como, bueno, cuantas más citas tenías, cuanto más tenías el marcador ahí, era casi una cuestión de estatus, sobre todo entre grupos de amigos y demás. ¿Qué pasó ahora? Nos sobresaciamos. Tuvimos la ilusión de que teníamos múltiples opciones con las aplicaciones de citas y ya ni siquiera las están usando, ¿no? Como cuando comes mucho de algo que te gusta y después ya no lo querés tanto, ¿no? Lo dejaste de desear, porque esta ilusión de tener tantas opciones llevó a que no tengas ninguna. Fíjate que la estadística dice que en las aplicaciones de cita, de cada 100 deslizamientos, es 1,63 match, nada más. Qué O sea, de bárbaro. 100 es uno. Yo también lo asocio con el título de tu libro. Acá estamos. Mirá, construyendo una autoestima segura. Me parece que va en línea, ¿no? Sí. Porque si no, todo tiene que ver con el match, con lo que ganaste, con lo que perdiste. Y es cuantitativo y no cualitativo. Total, y es un fenómeno muy interesante que antes, cuando vos eras terapeuta, ahora se llama terapeuta vincular, ya no se dice terapia de pareja, cuando vos hacías terapia vincular, normalmente venían parejas o familias. Sí. ¿sí? Hoy Sí. vienen las personas individualmente a hacer terapia vincular. Que es ¿Y un cómo fenómeno y muy cómo funciona eso? interesante. Sí, es muy interesante porque vienen a tratar de entender qué es lo que la sociedad les propone vincularmente, qué tipo de vínculo pueden construir, si sus expectativas son reales o irreales, vienen a trabajar temas de codependencia, de decepciones anteriores, ¿sí? Yo, por ejemplo, les propongo siempre hacer un trabajo como de orden para no cobrarle al futuro las deudas del pasado, ¿no? Vos no podés salir a conocer a alguien ya con los filtros de tus decepciones anteriores, Claro. ¿no? ¿Por qué le llama? O sea, ¿qué diferencia tiene con una terapia común? A ver, yo como persona voy y me siento en un diván y digo, empiezo a contar cosas de mi vida. ¿Qué diferencia tiene con esto? No, es ¿Solamente se habla de exactamente lo pareja? mismo, es exactamente lo mismo. Ah. Lo que sucede es que cuando vos tenés la especialización en vincular, Ajá. las personas vienen a hacer un poco de psicoeducación también, ¿no? A Bien. ver, che, esto que yo, viste, la persona viene con una cultura, con una historia familiar, con valores, y a veces es muy difícil que entiendan que el único mundo admisible no es el que se parece al tuyo, ¿no? Ahí está. Entonces, que hay más opciones, que por ahí los dolores y las decepciones que pasaste tiene que ver con repetir expectativas o un modelo Mandatos. de vínculo que no es para vos, que no te hace feliz, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno relativamente nuevo, terapia vincular de manera individual. Ahora, me pregunto si hay un tiempo que haga sano esto de el celibato. Sí, bueno, 6 meses, como una desintoxicación. Claro, exacto. Mira, desde la sexología en realidad se dice que la frecuencia es la que te haga feliz, ¿no? En Ok. definitiva. Que si vos tenés una pareja, puedes pactarlo, porque incluso hay parejas que deciden ser castas, deciden no tener relaciones sexuales. ¿sí? El celibato implica soltería, además. La castidad puede hacerse en pareja, ¿bien? Sí. Y hay parejas que lo llevan de lo más bien, ¿no? Digo, y también ahora hay muchas disciplinas o prácticas espirituales que también proponen como desintoxicaciones sexuales para esa energía utilizarla y canalizarla en otra dirección. Y eso ya tiene más que ver con una dimensión espiritual, ¿no? No solamente... Lo cual, insisto, tampoco me parece necesariamente mal. Digamos, a veces está bien ver las cosas de la vereda de Sí. enfrente. Hemos comunicado incluso mucho nosotros que si no había piel, Claro, pum, exacto. afuera, descartado, ¿no? O sea, primero era el match de ver si había intereses rápidos, si esa charla conducía a algo que también se daba rápido y que si no funcionaba era afuera, ¿no? Era Milei arrancando papelitos de un pizarrón. No sé si lo otro necesariamente, porque nos suena a volver a las relaciones ni siquiera de nuestros padres, nuestros abuelos, Claro. que se daban esos cortejos, ya la palabra es un viejazo, claro. cortejos largos, mucho diálogo, y después lo que no funcionaba podía ser arreglado en el tiempo. Y muchas veces no pasaba tampoco, ese match, esa piel, nunca se construían, aunque no sé si efectivamente
por ahí es más hasta para hablar con un sexólogo, creo que una psicóloga me va a decir que efectivamente construyendo, pues el yoco bonito es como el menotismo dentro de la, ¿no? Es, si jugamos bien en algún momento, eso pasa, ¿no? Claro. Igual los psicólogos estudiamos sexología y sexualidad también, Bien. así que puedes preguntar Claro, tranquilo lo que necesites. Efectivamente eso, si una buena relación, alguien se lleva bien, se entiende, tienen cosas en común, si finalmente el sexo en dos personas, que además probablemente lo practican y menos, termina siendo satisfactorio. Claro. Se habla, mira, justamente en terapia vincular hay un término que es maravilloso, que es la alquimia sexual. ¿No? Que la alquimia sexual son muchos ingredientes, no es solamente la piel, no es solamente la fase del deseo. La alquimia sexual es el otro te resulta maravilloso y atractivo y tenés ese magnetismo para unirte y compartir incluso tu cuerpo con el otro, ¿no? Pero implica también la intimidad, implica también el compromiso, implica también la confianza, la seguridad, porque ahora también se está dando un fenómeno bastante interesante, que es que las personas están satisfaciendo su necesidad afectiva por medio de la tecnología, con bots mayormente, ¿sí? Con todo el riesgo que eso estamos viendo que conlleva, y la necesidad sexual con un cuerpo con el que transaccionan un encuentro y lo uso para masturbarme a ese otro cuerpo, pero no tengo un vínculo, no es una relación sexual, es un cuerpo que yo uso para mi deseo y ya está, y nada más. Qué fuerte. O sea, bueno, la humanidad mutará a reproducirse con la guía, no sé. Bueno, a ver. Bueno, la humanidad, dicho sea de paso, cada vez se reproduce menos, ¿no? Cada vez se reproduce menos, eso está en crisis, se están cerrando escuelas, se están cerrando cursos, jardines de infantes. Japón tiene un temón que el 43% de los jóvenes de entre 18 y 34 años todavía son vírgenes. Hace un montón. Japón tiene un intermedio que es el cuidado de los adultos mayores que van a seguir estando porque se alarga la perspectiva de vida, pero en el medio obviamente se vuelve un país de ancianos que tiende a desaparecer. Sí, totalmente. Sí. Nosotros estamos en ese camino también, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Y a qué lo asocias? Bueno, tiene que ver que la sociedad cambió un poco el foco y somos más egocéntricos y no tenemos tanto un enfoque sociocéntrico, ¿no? Entonces, esta idea de la comunidad, ¿sí? De la aldea, no está tan arraigado, ¿no? Okay. Ahora, los objetivos personales, las metas personales toman mucho más preponderancia, son mucho más prioritarias para cualquier persona que el hecho de compartir con una familia. Claro. No estamos viendo todavía el contrafenómeno, o sea, todavía no terminó de explotar. ¿Y a qué voy con esto? Lo hemos hablado también con Mel aquí. El fenómeno de las tradwives, de generaciones de chicos de 20 que te dicen Dios, patria y familia, de como un revival. Jóvenes que se vuelven a embarazar más temprano, no los 40, no incluso forzando la medicina al límite en ese sentido. ¿No empezó eso ya y todavía no lo vemos explotando o es que todavía es, o no vemos el impacto, es minoritario? Mira, son tendencias que por lo menos a los psicólogos y a los sociólogos nos hacen levantar una ceja, ¿viste? Por ahora. Porque también, circulan en circuitos muy hegemónicos, Sí. ¿no? Y eso también es algo, es un mensaje ahí que hay que saber leer los subtextos, ¿no? A ver. Y si vos mirás los videos de Tradwife, Sí. no es el ama de casa como era mi vieja por ahí o como era alguien, no sé, 100%, ¿no? alguien Claro, común o de tu clase abuela, media ¿no? baja. Es Claro. muy parecido al modelo 50 de... ¿cómo se llamaba la serie de la Desperate agencia Housewife. la de la agencia de publicidad? La de Mad Men. Mad Men. Claro, exacto. Sí, tal cual. Es Mad Men. Tal cual. Y ahí hay que ver qué pasa en el largo plazo también, ¿no? Porque Claro. el tema es que es un modelo que se ha hablado y se ha estudiado tanto el nido vacío, ¿no? Justamente qué pasa con las personas que no generan un proyecto personal y los chicos se van de la casa, ¿no? ¿Qué pasa con cargarles a los hijos la felicidad de esos padres? Porque una tradwife implica que su felicidad se sublima en ese hijo, en el cuidado del hijo. Pero va a tener alguien Y que es le pague mucha el geriátrico. Claro, pero es mucha responsabilidad para ese hijo, decir, yo soy tu mucho. felicidad, ¿no? Claro, aparte traer a alguien para que después te acompañe esa gente que dice quiero tener hijos para no pasarme de viejo solo. ¿Y qué te asegura? Mira si tu hijo se va a vivir a Australia y vos te quedaste solo Vas igual. atrás. Si te Vas llevas, atrás. Yo ya le dije Si te llevas mal con tu hijo. a la mamá de Santi. El otro día me dijo, ¿qué hacemos si Santi... Vamos atrás, como tóxicas. Dos tóxicas, obvio. Claro. En esta línea yo quería sumar también un dato no menor, y es que entre tantas modas que se vienen, está la moda, y lo voy a decir fuerte, va a sonar fuerte, pero en redes se dice así, de tener relaciones a pelo. Sí.
el aumento de las ITS, que son las Sí. infecciones de transmisión sexual, por básicamente la falta de uso de preservativo. Sí, exacto. Es terrible esa tendencia y la verdad que es algo de lo que hay que hablar mucho nuevamente. Es la de contracara esto. de esto. Hay Claro. que hablar muchísimo de esto, porque además hay canciones que escuchan los adolescentes que proponen esto, que incentivan esto. Los chicos están teniendo un montón de conductas de riesgo, y te estoy hablando de chicos menores de 20 años. Por ¿sí? favor. No saben a lo que se exponen, no se dan cuenta, digo, me ha pasado de atender a chicas que se exponen a esto y que recién toman conciencia del costo que tiene cuando, bueno, mira, vos estás teniendo una cita, te expusiste a una situación de riesgo, él ya no te contestó los mensajes una vez que se fue y vos ahora tenés 3 meses de laboratorio, estudio, ir a la ginecóloga, digo, ¿te parece un negocio? Me pregunto, para ser polémico, también si no tiene consecuencias con porque uno, digamos, la razón número uno para ponerse preservativo nunca fue la CTS, al menos en la comunicación, era no quedes embarazado o no quedes embarazada. Exacto, sí. Ya eso no es un riesgo, porque lo podés solucionar con una pastilla del día Exacto. después, con un tratamiento abortivo que es de hoy de fácil alcance. Se puso de moda con el preservativo con el tema del SIDA. Sí. Claro. A partir de ahí. Yo soy de la generación que Claro. le metieron miedo, ¿viste? Era como Tal que te cual. vas a Sí, morir claro. y te vas a morir horriblemente Por mal. el SIDA. Y eso ya hoy tampoco sucede. Lo hablábamos en el día de ayer a propósito Exacto. de los recortes en esa área. Hay pastillas que hoy te hacen vivir con VIH cual. casi sin consecuencias. Es una manera de decirlo. Sé que lo estoy tratando de una manera un poco liviana, pero lo cierto es que eso, no te morís como se moría Tom Hanks en Filadelfia. Sí, Sí, llevando claro. buen estilo de vida. Entonces, ¿a qué le tememos? Sí, el punto es que con las cuestiones de educación, a este nivel, educación sexual, psicoeducación y demás, siempre terminamos siendo tibios. Hablamos cuando hay una noticia resonante y después nos olvidamos de eso, no le damos suficiente espacio, ¿no? Entonces, pasamos de un paradigma de sexo igual a muerte, Ujú. ¿no? Entonces, Exacto. tenías que cuidar y Sí. tenías que tener miedo de tener relaciones sexuales, ¿sí? Lo A- cual en los jóvenes siempre funcionó, por otro lado. Uno desde que es niño hasta que tiene 20 años, todo el tiempo los padres te están diciendo, te vas a morir, Claro. te vas a morir. Si haces esto, te vas a morir. No metas los dedos en el Claro. enchufe, no pongas Claro. la cabeza en el horno. Claro, bueno, podría ser, ¿no? Pero digo, se nos educó sexo igual a muerte y ahora no le tienen miedo a nada. No. Desestiman que eso sea una realidad. Digo, Uruguay está con un 40% de aumento de casos de sífilis. Claro. Nosotros vamos Wow. en una estadística muy cercana con hepatitis y sífilis viene atrás de la hepatitis también, ¿no? Sí. Digo, las Son consecuencias de eso en el enfermedades largo de plazo. principio de los siglos Sí. XVIII, ¿no? Sí, Qué totalmente. locura. Sí, totalmente. Tiene que ver también con la falta de campañas, me parece. A ver, porque- campañas hay por todos Yo lados, creo porque que hoy no. tenés un montón de información en tus dispositivos. Todo Sí, el tiempo hay es real. informes. Entras a UNICEF, tenés un montón de descargables. Te entras a Fundación Huésped, tenés un montón de información. Digo, a ver, hay muchas personas que no saben, por ejemplo, digo, y esto podemos hacer un servicio a la comunidad, que si vos te expones a relaciones sexuales de riesgo sin protección, podés ir a un hospital público y pedir, ¿sí?, un cóctel que te dan, que es justamente la profilaxis post-exposición. Eso es gratuito, te lo dan. Digo, si tuviste un accidente, ¿no? Digo, o te pusiste a una situación así, podés ir a buscarlo y Bien. protegerte, por ejemplo, pero eso no se sabe. No, es verdad, se desconoce. Bueno, entonces ahí está faltando esa Sí. vueltita comunicacional. Pero bueno, sobre todo la conciencia. No sé, pienso los padres también dejaron de transmitir ese. Decís, Maxi que dice, en mi época era miedo, terror al SIDA. Yo llegué un poquito después, pero sí, también existía el cuco de no por las dudas, además del embarazo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y además el hecho de no hablar de esto con los chicos no significa que no lo vayan a aprender. De hecho, lo aprenden y lo aprenden mal, porque nuevamente, ¿no? El contenido que se pasan ellos, el consumo pornográfico, el consumo compulsivo de pornografía que está iniciando También. alrededor de los 10 años y está modificando completamente nuestra respuesta sexual, por ejemplo, ¿no? Subiendo la vara a contenidos cada vez más hostiles y violentos, ¿no? Que rozan lo delictivo. Digo, entonces, no es que ellos no van a tener información si vos no se la brindás. Van a tener Claro. y van a tener de la mala. Ese es el tema. Exactamente. Gran tema, Anabela Cerventi está con nosotros. ¿El libro de qué va? El libro es el primero de una colección, como dice ahí, Psicotips para sanar, que van a tratar distintos temas que a nosotros nos interpelan en la vida cotidiana. Empezamos con con del fondo editorial. No podés vivir o no podés pensar en vivir toda tu vida con alguien a quien no estimás, ¿no? Y muchas veces a quien menos estimamos es a nosotros mismos. Uf. ¿Cómo hacemos
llevarnos bien con nosotros mismos. Para Está. estimarnos. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos, porque no podés estimar realmente algo que no conoces, ¿no? Entonces hay un viaje ahí para hacer un desarrollo del autoconcepto, justamente, para comprender que no somos iguales en todos los momentos de nuestras vidas, que hay eventos traumáticos que nos marcan, y también cambiar este concepto de autoestima baja y alta, que es el clásico enfoque de la psicología, por uno más novedoso que están promoviendo algunos psicólogos hace un tiempo, para hablar de autoestima frágil o segura. ¿Sí? Porque vos podés tener una autoestima completamente asegurada, por ejemplo, en tu ámbito profesional, y estar absolutamente fragilizado en lo vincular por cosas que te hayan pasado en tu vida, ¿no? Me pregunto, en función de algo que te tocamos tangencialmente, no sé si tenemos el tiempo. ¿Te quedan 2 minutos más? Sí, claro. Quiero hablar un poco del tema de fondo, que se habla mucho y también se estigmatiza, el tema de los incels. Parece como que pegaron la vuelta y al final los que se cayeron de la película hay que dejarlos ahí, pero además ahora odiarlos. Claro. O por lo menos esos también los que a veces bajan, ¿no? Es como que son los malos, además, ¿no? Porque son, además, políticamente también tachables. Quiero entender un poquito ahí el fenómeno y si no tiene también 2 caras, un ratito. Dale. 35 minutos de las 7 de la tarde, 28 grados la temperatura. Estamos hablando con Anabela Cerventi. Nos había quedado pendiente el tema incels. Estuvo muy en boga también a partir de la serie Adolescencia. Exacto. También este año. Un segmento muy demonizado en el último tiempo, pero quiero entender el fenómeno de por qué esa resistencia de este grupo, que para mí es como se cae el sistema, es expulsado, es rechazado y después justamente desarrolla lo opuesto, termina, diría Star Wars, conduciendo el camino al lado oscuro porque obviamente Totalmente. Termina odiando. Termina ¿no? teniendo una reacción violenta, tal cual, de cancelación al otro a como de lugar, ¿no? Y eso tiene que ver con un fenómeno social de grandes y chicos. Digo, esto vos trabajás en los medios, vos, Mel, también lo ven todos los días. Estamos equiparando la hostilidad con astucia. Sí. ¿No? Y Sí. eso a los chicos les hace no encontrar un límite. Digo, hoy en redes sociales está lleno de comentarios que cuanto más hostil se creen más astutos. En los El medios, famoso digo, hate. dirigentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y los chicos no lo saben calibrar. Todavía su cerebro no está desarrollado para calibrar cuáles son las consecuencias de eso. Es muy terrible si no lo paramos a tiempo y es muy difícil pensar en cómo lo vamos a parar. Digo, a ver, esto de equiparar la hostilidad con astucia, dicho así, parece un mantra, ¿no? Digo, suena bonito, suena un eufemismo y demás, pero en realidad se ve en todos lados, se ve adentro del aula. Digo, tuvimos casos en este último tiempo donde se puso en duda si había un alumno que recibía bullying de un docente en la universidad y terminó quitándose su vida, por ejemplo, ¿no? Amenazas en las universidades en esta semana también. Digo, lo lleva a la persona a redoblar la apuesta hostil, porque si vos sos hostil y sos astuto, yo te voy a demostrar que soy más astuta que vos, con lo cual voy a ser más hostil. Es cultural. Mientras te escuchaba, pensaba en algo que discutía a propósito estos días con mi hijo, de lo contrario, lo que yo solía ponderar cuando era adolescente, los líderes positivos. Total. Pongo siempre un ejemplo de, no voy a señalar a los personajes, me tocó vivir el episodio, pero básicamente un vestuario de un equipo que está roto, donde entró el líder positivo, puso un freno a una discusión que se estaba dando, que iba a terminar violenta, y dijo: vos sos un tarado, le dijo a uno, al otro le dijo: vos pedí disculpas, y al tercero, que había sido el instigador que era el que estaba, viste, el que estaba sembrando la discordia en el grupo, dijo: vos el lunes das conferencia de prensa y avisás que no seguís más en este grupo. Se terminó. Claro. Y terminó la discusión, el tipo que ordena dice: vos acá, vos allá, y esto no puede pasar más porque está mal, y porque es tóxico, o porque lastima a alguien, y se terminó como cirugía mayor. Hoy no hay gente que se ponga en esa situación de ser el freno, de decir lo que está bien, lo que está mal, y generalmente el que tiene ese nivel de conocimiento dice: me corro. Claro. No entro Mira, en esta discusión. A mí me pasa en la universidad cuando doy clases, ¿no? Los chicos ya dan por sentado por ahí que vos vas a venir como muy en profesor y que vas a dar por sentado que ellos no saben nada y que son rebeldes. Y cuando les mostrás otro tipo de liderazgo, como decís vos, los chicos responden de una manera maravillosa. Yo logré que los chicos no estén con su celular en todo el año y que bajen sus pantallas cuando nos ponemos a debatir conceptos. Y que entiendan que si vos interrumpís o vos abrís tu pantalla, en realidad te estás robando el recurso atencional del que está atrás. Le está faltando la atención a tu compañero que sí quiere prestar atención. Entonces lo que yo les pido es: hacete responsable y salí del aula. Si te querés ocupar de otra cosa, hacelo responsablemente, como la adultez que estás habitando, y anda y hacelo en otro lado.
Si vos encuadrás la tarea y tenés los objetivos claros y después todos acudimos a ese contrato, ¿no? Ese contrato tácito que hacemos al iniciar el curso, por ejemplo, el liderazgo es claro para los chicos, se comprometen. El punto es cuando no se los mostrás, cuando confrontás, justamente porque la confrontación está cerca de la hostilidad. Exacto. Y van a redoblar la apuesta, ¿no? Es que efectivamente la manera de salir de ese sistema, porque claramente la de redoblar la apuesta no es, sí podés ser el líder tóxico de ese grupo, digamos, Total. sobre todo tener la herramienta de un adulto, tenés mucho más poder de fuego, tenés mucho más poder de daño, no es la idea. Y vuelvo al tema, insisto, sin nombrar a nadie, sin dar datos que sean complicados, pero escucho muchas historias de docentes que entran en esa lógica. Sí, ¿no? totalmente. Bueno, por eso te decía, el caso resonante de la universidad hace unas semanas hablaba de esto también, ¿no? Y la verdad es que particularmente no le veo el sentido que estés frente a un aula con esa actitud. Digo, el poder Pero circula y vuelvo ya lo a una sabemos, palabra ¿no? que está como subrayada en tu libro, que es autoestima. Me Sí. parece que hasta los adultos tienen un problema con Muchísimo. esto. Y que puestos en juego, porque los Muchísimo. adolescentes te van a ir a desafiar. Y una confusión y difusión de roles, Maxi, porque yo no sé si alguno de esos chicos va a ser mi jefe en algún proyecto o en alguna institución cuando terminen la carrera. 100%. Y también tengo posibilidad de admirarlos. Le decía a Mel, mañana voy al recital de Basis y voy con un exalumno. Lo pensaba, porque ahora que te escuchaba, creo que a veces todo tiene que ver con todo, o por lo menos mi sinapsis me lleva a pensar en eso, con la violencia que estamos viendo en los últimos tiempos en el aula, porque efectivamente los docentes terminan siendo víctimas, están nivelados, o sea, probablemente los alumnos que los terminan agrediendo los entienden como también parte del sistema, no como Sí. alguien que lo ve afuera. O sea, para que se entienda, en el tole-tole terminan pegándole a una preceptora, a una maestra. Pero además el adulto no se sabe parar afuera del conflicto. Vemos adultos agrediendo a jóvenes de 16, 17, 15 Sí. años, en algún caso una madre que le pegó a una o sea, compañera, no un padre, saben, un chico. Sí. entran en el mismo nivel de confrontación, pero probablemente también por esto, por un problema de Sí, autoestima. tal cual. Y una Sí. incapacidad de mirarnos mutuamente a los ojos y reconocernos como iguales, ¿no? Mm. Fundamental. Bien. Anabela, hermosa charla, enriquecedora, por ¿Te cierto. puedo dejar una noticia que nadie cubrió estas semanas y Sí, que por por ahí supuesto. te interesa para Por próximas favor, veces? sí. El 12 de esta semana salió una resolución, un comunicado de UNESCO a quien nadie atendió, que de alguna manera declara a nuestro cerebro como área protegida de la neurotecnología. Porque está llamando la atención de cómo los dispositivos tecnológicos se meten en lugares sin tu consentimiento. Por ejemplo, cuando vos dormís, los dispositivos de biofeedback, ¿no? Que monitorean toda tu actividad cerebral y demás, Sí. sobre todo protegiendo las infancias. Guarda con eso porque es muy novedoso, ¿no? Me interesa, me Bien. interesa. atentos. Anabela Gracias. Serventi, una auténtica genia, nos trajo su libro Construyendo una autoestima segura, editorial del Fondo. Lo encuentran en Todas las librerías. librerías, sí. Todas las librerías, por Excelente. supuesto. Gracias por A acompañarnos. ustedes, chicos, un placer. Hasta la próxima.